nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias mi hermano Iván, gracias mi hermano Sammy, hombres de Dios. Bueno, continuamos nosotros con la serie que se llama El Poder de la Oración. Quiero que para las personas que han estado continuamente puedan ir viendo de que estamos hablando del poder de la oración. Pero para que la oración sea efectiva, tenemos que ir limpiando, tenemos que ir sacando abrojos, sacando la maleza, sacando las plagas, sacando todo eso que no permiten que crezca esa oración poderosa, que salga esa oración poderosa. Y por eso es que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros un modelo de oración, nos dejó una guía de oración, se llama el Padre Nuestro. Y Él no dijo que lo repitiéramos, que lo rezáramos. Él dijo que este era un modelo para que nosotros pudiéramos llegar delante del trono de gracia, que nosotros pudiéramos reconocer a nuestro Dios, que nosotros pudiéramos saber cómo poder tener esa oración poderosa. El Señor Jesús no se equivocó, Él dejó un modelo, pero no es para repetirlo, es un modelo para entender lo que es Dios, para entender lo que nosotros somos. Pero al mismo tiempo también nos dejó en esa guía de oración partes y maneras para que nosotros podamos ser efectivos en la oración. Sí es cierto que uno de los temas que estamos tocando acá es el perdón, porque aquí está escrito. El día de hoy vamos a dar la enseñanza que se llama y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es que vamos a entrar en el tema de este día de hoy, en Mateo capítulo 6, verso 12. Y la palabra de Dios dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nos damos cuenta de que el Señor empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. No es que ¿cómo vas a estar repitiendo Padre nuestro que estás en los cielos? Ya sabes que Él está en los cielos, ya sabes que Él está en todos los lugares. Pero lo que Él quiso dar a entender es de que Él no es como cualquier mandatario, Él no es como cualquier presidente que tiene su trono allí, su casa blanca o negra o azul o la casa que sea. No, dice, tú tienes tu trono en el cielo. Tú no eres cualquier cosa. Desde ese momento ya lo ves diferente. Y luego dice, santificado sea tu nombre. O sea, tú no eres como cualquier político corrupto. Tú no eres como cualquier presidente que para llegar a la presidencia mienten y dicen cualquier cosa. Tú tienes tu trono. Tu trono está en los cielos. Tu nombre no es como el de cualquier nombre. Y continúa hablando. En la quinta petición, en donde es en el capítulo 6, verso 12, en donde dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque Él viene y pone esta parte de perdonar nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, porque si tú no perdonas o tú no pides perdón, entonces automáticamente la relación con Dios no está bien. La relación con el prójimo no está bien. Entonces, para que la oración sea poderosa y sea efectiva, entonces tiene que estar bien con Dios y con los hombres. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a hacer con nosotros. Vino a hacer ese puente entre los hombres y entre Dios. Cuando vas a la ley y miras los mandamientos, los 10 mandamientos, y Jesús dice, los voy a explicar, dice, nada más en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo corazón, todas tus fuerzas. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces puedes estar amando a Dios, pero si no estás amando a tu prójimo, dice el Señor en una de las lecturas, si traes tu ofrenda al altar, déjala allí y arréglate con tu prójimo y después traes la ofrenda.
En otras palabras, dice el Señor, haz las cosas bien. Y esta mañana vamos a estar hablando de algo que hemos estado hablando. Ahorita vamos con el mensaje número 14 y la parte es la número 4. ¿Saben una cosa? Que no tengo prisa por terminar el Padre Nuestro. Si alguno de ustedes dice, oye, ya tiene 14 semanas hablando de esta oración modelo y no termina, pues te voy a decir una cosa, que a lo mejor el Padre Nuestro te lo sabes, pero no sabes cómo funciona lo que el Padre Nuestro está queriendo decir. Entonces esa es la razón por la cual vamos paso a paso. Y yo oro al Señor y le digo, Señor, ya ya dice aquí, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, ya quiero entrar en donde dice, y no me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal, Señor. Yo veo esa parte importante. Y dice el Señor, no, todavía algo más. Como el pueblo de Israel, 40 años caminando en el desierto, y hubieran llegado, en este tiempo hubieran llegado en unas horas, ¿no? En un avión, ¡pum!, hubieran llegado. Si hubiera sido en tren, pues que sé, unos 2 días o un día. Si hubiera sido en carro, el mismo día llegaban. Y si hubiera sido caminando, a lo mejor en una semana, 2 semanas llegaban. Pero porque como tenían cositas que no podían tomar esa tierra prometida. La tierra estaba prometida. La tierra ahí estaba. Pero ellos no iban a entrar a esa tierra donde el Señor les había prometido sin antes reconocer la grandeza de Dios, sin antes ser limpiados. Y les dice, tengan cuidado por el camino donde van, porque allí hay idólatras, allí los que, es más, les dice, por donde ustedes van, los estoy sacando para darles esa tierra a ustedes, pero no se vayan a contaminar con ellos. Entonces, ¿se imagina la lucha que tenemos nosotros? Amar a un Dios, ser salvos por Cristo Jesús, pero estamos viviendo en este mundo, en donde en este mundo, si no tienes cuidado, entonces vas a hacer las cosas que el mundo hace, o vas a querer ver cómo el mundo prospera y esto y lo otro. Y esas son las cosas que dice, perdónanos y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando el Señor habla en Génesis capítulo 12, verso 2, le dice a Abraham que se vaya de su tierra, de su parentela, en el verso 1. En el verso 2 le dice que lo va a hacer prosperar, que va a tener una familia muy grande, que lo va a bendecir. Y le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si ustedes piensan en esto, nosotros tenemos una iglesia familiar. No porque mi hijo, mi hija, eso es bendición para mí como padre, como madre. Es bendición para nosotros saber que tenemos hijos, tenemos hijas que comparten con nosotros, no solo en nuestra casa, sino que también comparten con nosotros nuestras creencias, nuestra fe. Yo te voy a decir algo. Cuando un hombre toma el verdadero sentido de hombre, de padre, ese hombre hace lo que tenga que hacer por sus hijos, por su pareja. Cuando una mujer toma el verdadero sentido de madre y de mujer, de hogar, hace lo que sea por su hogar. Pero en el ambiente donde nosotros vivimos, escuchamos la voz de Dios, pero también escuchamos la voz del mundo. Y muchas veces llega la confusión y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de poder tomar las escrituras, de poder, me gustó mucho la enseñanza de esta mañana, de poder tomar nosotros la palabra como una base para nuestro hogar, para tomar la palabra como una base de dirección, de corrección, de instrucción. Y cuando tomamos esa base así, entonces quiere decir que nosotros vamos por el buen camino. Pero cuando nosotros tomamos parte nada más de la palabra, cuando nosotros decimos unas cosas y hacemos otras,
porque a veces decimos muchas cosas bonitas de la palabra, lo que dice y esto y lo otro, pero nos aburrimos de las cosas de Dios. Nos aburren las reuniones en la iglesia, nos aburren la lectura de la palabra, nos aburre la oración. Ay, es que pura iglesia, es que pura palabra, ya hago cosa, ya sáqueme a pasear, aunque sea. Y me he fijado en los hogares, y yo estoy en la casa, y cuando yo estoy en la casa, ¿sabes una cosa? Estoy orando y de pronto oigo voces de hogares. Digo, Señor, yo no quiero, Señor. Yo no quiero oír lo que está diciendo esa señora. Yo no quiero oír lo que está diciendo ese señor. Yo no quiero oír lo que dice su hijo. Pero es el Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ¿qué es? Entonces dice el Espíritu Santo, es que te estoy enseñando estas cosas para que las lleves y hagas ver, que me doy cuenta de que lo que dicen en secreto, yo lo sé, me dice. Lo que dicen en los secretos de su recámara, yo lo sé. Oh, Señor, le digo, me la pones bien difícil porque hay gente, le digo, que hasta la va a agarrar conmigo, va a decir, no, es que usted todo el tiempo que se para allí, se para a hablar mal de mí. Digo, Señor, ¿qué hago? Bueno, el punto es el punto es que hay muchos hogares, solamente te voy a dar este ejemplo, hay muchos hogares, va a cumplir años X, hasta nombre voy a tener cuidado de mencionar. Bueno, voy a decir un nombre que quizás no hay aquí. Va a cumplir años Prosilapio, Hermenegildo, va a cumplir años. Y entonces la familia viene y manda el texto, va a cumplir años todo. ¿Sabes una cosa? Llega aquel primo que tenía meses de no ver, llega la otra que tenías años de no ver, llega el hermano que estaba no sé dónde, llega el otro y llega toda la familia. ¿Y sabes qué? Se ponen a comer, comen, beben, se disfrutan. Y bueno, es que como esto es asunto así en el mundo, si son cristianos, como que se controlan. Y ahí están comiendo y se voltean a ver, y se voltean a ver y están comiendo. Y si aquel es bonito al diente, y mira, y cómo come, mira, cómo come. Pero están allí. Pero si son de esos que de vez en cuando toman, ya cuando están bien prendidos, empiezan a sacar. No, sí, que tú, mira que acá y que allá, y empiezan a pelearse. Cuando menos acuerdas, aquella fiesta y aquel reventón, uno sale en un carro, el otro sale, vámonos, porque aquí están tirando botellas o lo que sea. Las familias, hermano, soy de la tierra, vivo en esta tierra, puedo entender la dinámica del mundo, puedo entender que quizás entre hermanas o entre hermanos se respetan. Es que no quiero darle dolor de cabeza a mi mamá, porque si mi mamá se da cuenta que tú y yo estamos enojadas, pobre, va a sufrir. La madre ya sabe lo que tiene, ni modo que yo no voy a conocer mis hijos. Si les cambiaba el pamper, ni modo que no voy a saber lo que son. ¿Cuál es el punto, pastor? Bueno, el punto es de que tienen reuniones, hacen fiestas, hacen celebraciones, pero allá en aquel tiempo se hirieron, se dañaron, se ofendieron, pero nunca se pidieron perdón. Y eso no lo lleva a estar bien delante de Dios. Y ese es un plan del enemigo, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, hermano, de todas las cosas, no tengo casa, rentamos una recámara, mi esposa y yo, donde vivimos, tengo mi vehículo, tengo mi trabajo, pero ¿sabes una cosa? Vivo tan agradecido con Dios de saber que tengo hijos, que tengo hija, que tengo nietos que me abrazan, de poder ver que nos miramos entre ellos y nos podemos ver a los ojos y que nos podemos saludar y saber que no tenemos hipocresía. Pero cómo me duele mirar tantas familias divididas, tantos hogares divididos, tantos problemas familiares.
Me duele en mi corazón saber que profesamos una fe, saber que creemos en un Jesús, pero saber que no estamos a la manera que Él quiere que estemos. Eso me duele. Y por eso, entonces, el Señor dijo allí: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para los creyentes, el perdón no es una opción. Para nosotros como creyentes, no es una opción. No es como si quiero perdono o como si no quiero no perdono. No, no es una opción. Para nosotros como creyentes es un deber. Es un deber como funciona. Entonces, yo como cristiano, yo como creyente, no voy a decir quiero perdonar o no quiero perdonar. No, para mí no es una opción, para mí es un deber. Así funciona. ¿Y cómo debo de hacerlo? Primeramente, debo reconocer el error. Debo de reconocer la ofensa que he hecho. ¿Por qué? Porque si reconozco la ofensa que he hecho, reconozco el error que he hecho, yo sé que esto me está afectando la relación y la comunión con Dios. Yo sé que esto me está afectando la relación o comunión con mi familia. Entonces no estoy bien. Entonces primero reconozco la ofensa. ¿Por qué? Porque yo sé que esto afecta la relación o la comunión con Dios y con los hombres. Y cuando yo reconozco esto, entonces voy por buen camino. Número 2, cuando yo reconozco la ofensa, entonces yo asumo mi responsabilidad. Y cuando yo asumo esta responsabilidad, esto es algo que debe de estar en nosotros como hijos de Dios. Porque Dios ha dado de su espíritu en nosotros. Y el espíritu nos dice a nuestro espíritu las cosas que están bien y las cosas que no están bien. Entonces, ahora yo reconozco esta responsabilidad porque el espíritu está dentro de mí diciéndome. Entonces, como yo soy un hijo de Dios y como Dios perdona, entonces yo también debo de perdonar. Perdónanos como nosotros también perdonamos. Así como tú perdonas, también voy a perdonar. Y allí es donde entiendo, hermanos, en la carne no puedes perdonar. En tu corazón no puedes perdonar como ser humano. Pero para eso vino el Señor Jesús y entró el Espíritu Santo para darte el poder de poder perdonar. El perdón no es tuyo, el perdón viene de parte de Dios. Y cuando el Espíritu entra, entonces automáticamente te vuelves perdonador. Y si no entras en esta paz, y si todavía no puedes hacerlo, dile al Señor que te dé poder para llevar a cabo las cosas que son de Él. El perdón es de Dios. Y como el perdón es de Dios, entonces automáticamente tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y eso automáticamente tiene que estar en ti. Viene en el paquete de salvación, viene en el paquete de hijo de Dios. Y entonces cuando ya entiendo estas cosas, ahora pido perdón. No pido perdón en base a la sociedad por quedar bien con esa persona. Pido perdón porque de lo profundo de mi ser siento que debo de hacerlo. Y que esto va a tener una buena comunión con Dios y que va a tener una buena comunión con los seres humanos. ¿Por qué voy a pedir perdón? Lo voy a hacer en base a quien soy. En base a quien soy, ¿cómo lo hago? Bueno, entonces ahora vengo y me humillo. Me humillo. Toda altanería, toda soberbia se cae al suelo y me humillo y digo, soy un hijo de Dios. Yo reconozco y voy a hacerlo. Entonces, ahora que ya reconozco, entonces yo me humillo mi corazón. Y cuando Dios mira que mi corazón está humillado, y esta es lo que Él aprueba como perdón. Salmo 51, 3, 4. Aquí está la clave. Porque yo reconozco mis rebeliones. David reconociendo su rebelión. David reconociendo su pecado. Y ahí averiguan de lo que está hablando David, porque hoy no voy a hablar de esto. Pero sí voy a hablar de que son partes de reconocer. Porque yo reconozco
mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado contra ti, Señor, pero lo malo que he hecho con la humanidad está delante de tus ojos. Y esto no me permite una buena relación contigo, ni me permite una buena relación con los demás. Para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Como hijo tuyo que soy, tú eres reconocido por mí, por mi actitud de que perdono, de que pido perdón. Y que tus juicios son reales y son verdaderos. Y esto es lo que Dios aprueba. Claro que Dios lo aprueba. Hechos capítulo 13, verso 22. Dice, quitado les levantó por rey a David. Está hablando de David, que David había pecado y que David había reconocido su error. Y dice aquí, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En el momento cuando usted hace los pasos que hizo David, en ese momento usted está honrando a Dios, porque ya su corazón está alineado con Dios. Mucha gente dice, ¿conforme al corazón de Dios? Sí, conforme al corazón de Dios, porque Dios perdona. Entonces, si tú también perdonas, entonces tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Porque como Dios perdona, yo también perdono. Entonces por eso dice, David tiene un corazón como el mío. Tiene un corazón que se humilla para pedir perdón. No es que Dios va a pedir perdón a nosotros porque Él nunca ha hecho ninguna cosa, pero su enseñanza y su amor nos enseña a nosotros acerca del perdón. La semana pasada estuvo muy bien porque hablamos acerca de gemelos, hablamos acerca de que estaban peleando en el vientre, ya tenían vida. Me gustó que si esos gemelos estaban peleando en el vientre era porque tenían vida. Leyes modernas que han sacado corto, niños que ya tienen vida dentro. Cosas son muy importantes que la iglesia debe de entender. Génesis capítulo 35, versos 23 y 26. Quiero presentarles una familia grande. La semana pasada le presenté una familia de 2. Ahora les voy a presentar una familia de 13. Para los que no saben, Jacob tuvo 12 hijos y una hija, que no sé por qué no aparece aquí, pero en otros versículos aparece. Y dice aquí, él tuvo una familia grande. Y entre esa familia, como en aquel tiempo era permitido la procreación, y llegó hasta un tiempo en donde ya no más. Este señor tenía 2, 3 mujeres, 4, no sé cuántas, porque no sé si habían otras que no están apuntadas. Pero el punto no es ese. El punto es que él tenía 12 hijos. 12 hijos, tenía que haber problemas. Madres, padres, no se sientan mal por lo que estoy diciendo, pero quizás en sus hogares muchas veces sus hijos de vez en cuando pelean. Entonces, quiero decirles que eso pasa hasta en las mejores familias. Y dice aquí, Génesis capítulo 35, verso 23, los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob. O sea, aquí está, Rubén era el primogénito de Jacob. Simón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 24, los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad, Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Mencionamos 4 mujeres, mencionamos 12 hijos. ¿Así es? Varones, pero hay otra hija por allá. Pero ¿cuál es el punto de lo que quiero hablar? El punto de lo que quiero hablar es que hay cadenas que vienen por generación. Estos muchachos son hijos de aquel hombre que se llamaba Jacob y son sobrinos de aquel hombre que se llamaba Esaú. Estos muchachos, dice aquí la Biblia, lo que voy a hablar ahora es del poder de la oración, pero si no perdonas, bien clarito te lo voy a decir, la oración tuya no tiene poder. ¿Me estás oyendo? Si no pides perdón o no perdonas, tu oración no tiene poder. Y si tú no has recibido muchas veces, no es porque Dios no tenga el poder para ayudarte.
Es porque hay dentro de ti algo que tienes que sacar. Y por eso son estas enseñanzas. Génesis capítulo 37, verso 3. Y llamaba Israel a José, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí, madres, padres, aquí empezamos con el primer problema. Porque hay padres que se inclinan más por un hijo. Hay madres que se inclinan más por un hijo. Aquí está el primer problema ya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestras hijas? ¿Cómo entender de que Dios no hace excepción de personas? Y que, ay no, es que yo a él lo veo diferente porque pobrecito, como él es la oveja negra, excusas. Los hijos, dice aquí la palabra de Dios, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Oh, ay, porque era el último. Ay, como es el último, como es la última, como es el último. Sí, y lo había tenido en su vejez, porque había tenido a su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Le compraba ropa diferente, lo vestía diferente. Le daba la comida que él quería. Él no quería de esto, pues no. Frijoles no. Yo muchas veces, ¿saben una cosa? Muchas veces no quiero hablar de la familia mía, pero siempre mi familia sale embarrada. Porque somos familia. Pero dice aquí, y le hizo una ropa de colores. Verso 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Qué estaba pasando? Les estaba sembrando y estaban creciendo ellos. Y no podían hablarle pacíficamente. Sí, pues le decían, cuando no estaban viendo los papás, lo pellizcaban, lo entiraban, lo empujaban y le pegaban, y, no sé. Dice el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hay muchas familias que se tienen envidia entre ellos mismos. Mira, yo te digo algo, si quieres aprender la palabra, aquí está la palabra. Y se tienen envidias porque pues unos somos guapos, otros no somos tan guapos y unos son inteligentes, otros no son tan inteligentes, por cualquier razón que sea, pero siempre hay esos roces familiares. Siempre hay esos roces familiares. No, porque es que ese está bien alto y mira qué elegante. Ese chaparrito. Y cualquier cosa. Y mira y yo no sé, mi familia, todos blancos. Y mira, este me salió moreno. Hermanos, cuando la palabra habla y dice aquí, y dice aquí la palabra, y entonces de que ellos lo aborrecían todavía. Y en el verso 6 les contó el sueño. Y él les dijo, oí ahora este sueño, yo he soñado. 7, he aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esta gente interpretaba los sueños. Es que hay gente que interpreta los sueños, pero los interpreta al revés. Hay gente que andan soñando mucho, y no es malo soñar, pero muchas veces te quitan la idea del sueño. Tienes buenas ideas, tienes que hacer esto, pero los otros, como no piensan, entonces ya la agarran contigo. Y dice aquí, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Como quien dice, bueno, ¿tú te crees más que nosotros o qué traes? Y le aborrecieron aún más. Primero lo aborrecieron porque le compraban ropa diferente, porque su papá lo amaba, y ahora lo aborrecen más todavía, y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Si te digo una cosa, no te la estoy diciendo nada más así, te lo estoy diciendo porque aquí aparece envidia. Mas su padre meditaba en esto. Pensaba y decía, oh, es que qué barbaridad lo que estoy haciendo con mis hijos, qué barbaridad. Ven, y un día dice que
dice que un día los mandó al campo, y cuando andaban ahí en el campo, imagínate, lo dejaba en casa, no lo dejaba salir al campo, lo dejaba ahí en casa. Era como el baby boy. Y entonces lo tenía ahí en la casa. Y entonces dice que les dijo: hey, ve a ver a tus hermanos lo que están haciendo por allá, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Era obediente. 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos vinieron y dijeron: allá viene el soñador. Lee la Biblia después en tu casa. Dice: allá viene el soñador. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Hoy le vamos a quitar esa ropita que trae. Hoy le vamos a pegar una recia. Hoy lo vamos a matar. Lo vamos a echar en la cisterna. Hoy le vamos a hacer groserías. Si va a comer aquí, sabemos que no le gusta mucho la salsa, pero la va a hacer bien picosa para que se la coma y que sienta lo que es. Hay gente que se desquitan con los hermanos. Echarle bastante sal tú. Pero lo invitaste. ¿Para qué lo invitas si es para maltratarlo, hermano? No, mejor no lo invites. 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. 28. Y cuando pasaban los madianitas, y dice que lo echaron a la cisterna. Pero lo que sucedió que cuando lo echaron a la cisterna no tenía agua. Y entonces dijo Rubén: hey, no lo matemos. Dijo el otro: no, dice, no hay que matarlo. Entonces se metieron en la idea y dice: ¿qué hacemos? Pues lo vendemos, vendámoslo. Y allá miraron que venía una caravana de los madianitas y dijeron: vendámoselo a los madianitas. Y aquí está la palabra. Sucedió pues que cuando llegó 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Pues ya lo habían metido allí y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí estamos viendo una tipología de Cristo Jesús. El pueblo judío vendió a Jesús, pagaron por la venta de Jesús. Estamos viendo una tipología, pero estamos viendo el amor de Dios, estamos viendo aquí en fuego muchas cosas. Pero sigamos adelante, porque donde quiero llegar es al perdón. Génesis 39, 1, 2. Este hombre era una buena mercancía. Estaba guapo, estaba inteligente, y era diferente que sus hermanos. Y que conste, no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de José. Y dice aquí, Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró. Primero lo compraron, ¿quién? Los madianitas. Ahora ellos lo llevan y lo van a vender ¿a quién? A Egipto. Allá lo compra Potifar. Y dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2. Mas Jehová estaba con José. Hermanos, esa es una gran ventaja. Que te odien, que no te quieran, que te critiquen, que digan cualquier cosa de ti. Y si te han ofendido, si te han maltratado, no guardes eso. Pide perdón, perdona. Porque lo más importante en tu vida es que Dios esté contigo. Eso es lo más importante. Porque si tú no perdonas y tú no pides perdón, entonces no te va a pasar lo de José. No va a estar Dios contigo. Pastor, pero la Biblia dice que Él estaría conmigo todos los días de mi vida. Lee el versículo anterior que dice: si haces esto y esto y esto y esto. Porque muchas veces leen el contexto, pero no leen el texto, no leen la parte. Y predicadores y lo que sea, únicamente te dan en la parte en donde te sientes bien, pero nunca vienen y agarran la tijerita como el buen campesino que agarra el árbol y empieza a podar la rosa. Y cuando más podas una rosa, más rosas salen. Y cuando más podas el árbol, más frutos salen. Juan 15, 2, 3. El que lleva mucho fruto lo poda, y el que no lleva fruto lo echa al fuego. Entonces tenemos que entender nosotros de que estas cosas son importantes para nosotros, saber de que Dios esté con nosotros. Y dice aquí 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Les dije que era guapo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega allá la mujer de Potifar, miró a aquel muchacho guapo, aquel hebreo, y dijo: este me gusta. Y entonces dice que empezó a ¿cómo se le llama eso? Se le llama acosar.
acoso sexual. Y dice que empezó a acosarlo. Y aquí dice la palabra, aquí está. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y entonces vino y le decía siempre, lo estaba acosando, porque José era el mayordomo, él limpiaba la casa, él organizaba la casa, y la mujer estaba ahí sobre él. Día que no había nadie en la casa, que todos se habían ido, y entonces llegó José a hacer sus quehaceres y la mujer vino y lo agarró. Lo que yo siempre me pensaba era esto. Mira, el pensamiento humano, pues. Y yo decía, ¿cómo es que este hombre dejó las ropas allí? Porque dije, entonces, ¿cómo se quitó los pantalones? ¿Se quitó la camisa? Porque dice que dejó las ropas ahí. Pero es que yo no había pensado. Por eso es importante leer y estudiar la Biblia. En aquel tiempo no usaban así la ropa, usaban un gabán, una túnica. ¿Me entiendes? Entonces prácticamente por eso fue que, te digo esto para que vayamos entendiendo las escrituras. Dice aquí, 20, y tomó su amo a José, porque ahí quedaron las ropas, y cuando llegó su amo Potifar le dijo: no, ese hebreo me quería violar y no sé qué quería, me seducir, y ella era. Pero así es el cuento. Y lo que sucede es que el hombre dijo: no, ¿cómo va a hacer esto? Y en mi casa sí. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entre medio de todo esto, hermano y hermana, que tu mente se vaya abriendo y que vayas viendo de que hay propósitos divinos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si no hubiera sido un propósito divino de Dios, Potifar lo agarra y en vez de llevarlo a la cárcel, lo hubiera llevado a fusilar. ¿Estás entendiendo? Sí, vamos entendiendo. No lo agarró y lo mató, sino que lo que hizo fue que, no, otro de los de acá, de esos que andan por acá con su cohete, llega y lo agarra a la casa, boom, 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 y ya. Pero no, él vino y lo agarró porque había un propósito divino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Te van a criticar, te van a murmurar, van a decir cosas horribles de ti, van a decir lo que sea, pero si Dios está contigo, Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Y lo vas a ver, lo verán tus ojos. Y dice aquí, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, y estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. 21, ¿qué dice la palabra? Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José, Dios estaba con él, estaba viendo su causa, estaba viendo que era justo, y dice que estaba con él. Y entonces dice que el carcelero le dijo: ¿sabes una cosa? Tú, le dijo, me deberías de ayudar a dirigir aquí a los presos. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y le dijo: ayúdame aquí a dirigir esto. Pero allá un día dice que se enojó Faraón, porque Faraón tuvo un sueño, y el sueño de las vacas flacas, de las vacas gordas, de las espigas, 7 espigas y todo eso. Pero hoy no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar del perdón. Y dice entonces Génesis 42, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en, verso 3, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba. Ahí lo llevó. Entonces ahora José está preso con los sirvientes del rey. 13, al cabo de 3 días, voy a decirte esa partecita. Entonces lo que sucedió, que cuando estaban allí ya se hicieron amigos, y como José era el jefe de la cárcel, entonces un día salieron los 2 el copero y el panadero, salieron con la cara bien triste, y les dijo José: ¿qué es lo que tienen ustedes? Y les dijo: es que tuvimos un sueño. Yo soñaba que un pajarito acá en un nido, y yo soñaba esto, lo otro. Y entonces le contaron los sueños a José. Entonces viene José y dice: oh sí. Y los puso en prisión en la casa, aquí, verso 13. Al cabo de 3 días le dice José al panadero, no, al copero: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá
a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y le dice el verso 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Mis hermanos, muchas veces nosotros estamos buscando la recomendación humana y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Él está pidiendo favor al copero y dice Dios: bueno, y entonces, ¿por qué le estás pidiendo favor al copero? No sé cuándo te voy a sacar. Yo sé dónde te voy a llevar. Voy a hacer que este copero se olvide ahorita que salga, pero en el momento preciso tú vas a salir. Los planes de Dios. El plan de Dios es perfecto. Dice Génesis 41, 2. Estaba allí, yo cuando te fijas, ya te leí, ya voy por el capítulo 41 porque aquí el tiempo vuela. Y entonces dice que en el verso 12 que un día, cuando tuvo el sueño Faraón, entonces ahí aparece el copero y le dice: cuando nosotros estábamos presos, verso 12, estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Al panadero le dieron jabón, lo mataron, y el copero fue restituido, para que los que no leen y sepan cómo va la historia. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Entiendes? Cuando Dios está contigo, apresuradamente le digo: hey, tráiganme a ese muchacho, sáquenlo de la cárcel. Y Potifar era menos que Faraón. Entonces, hey, pero se quería meter con mi mujer. No le hace, tráiganmelo para acá. Y dice, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, bien afeitadito, bien con su ropa bonita, y lo traen delante de Faraón y le dice, ¿qué fue? ¿Cuál es el sueño? Los sueños son de Jehová, le dice. Jehová te puede decir, yo no interpreto, le dice, es Dios el que está conmigo y Él me va a decir las cosas que te van a suceder. Ya saben ustedes la historia del hambre que venía y esto y lo otro, pero por favor, lean en sus hogares si quieren tener toda la historia completa. 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. 14. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra. Ahora, cuando le interpretan los sueños, y viene y le interpretan los sueños, entonces ahora dice: ¿sabes qué? Aquí no hay nadie para ponerlo de gobernador más que tú. Así es que tú vas a ser el gobernador de Egipto. Tú eres el que vas a estar, tú eres el que vas a estar ayudándome a hacer las cosas. Y le dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis 42, 6. Y era José señor de la tierra, de toda la señor, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se le inclinaron a él. ¿Recuerdan de aquel sueño que les dije? Que José, ¿están conmigo? ¿O ya les dio sueño? Ok, entonces dice que cuando llegaron allá donde él, se inclinaron, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, al rostro a tierra. 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Hermano, si Dios ha puesto en ti un propósito y no se ha dado por X razón, porque no has perdonado o porque no pides perdón, es tiempo de que reclames lo que te pertenece y empieces a decir que tú vas a estar bien delante de Dios para que Dios te restituya lo que es tuyo. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. 17. Entonces muchos leen acerca del perdón. Muchos hablamos acerca del perdón, pero en el perdón hay un proceso. Muchas veces pasamos por procesos en los que hay tristeza en nuestros corazones para que haya arrepentimiento.
Y el proceso que tuvieron que pasar ellos es meterlos a la cárcel también. Él estuvo varios años, pero a ellos los metió nada más poco. Mira, no era venganza, pero era un plan de Dios para que ellos entendieran acerca de que habían hecho mal. 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. 21. Y se decían el uno al otro: ¿para qué entonces tienes aflicciones? ¿Para qué pasas pruebas? ¿Para qué pasas luchas? Para que reconozcas que has estado haciendo mal. Entonces por eso ellos fueron a la cárcel, para reconocer que habían estado haciendo mal. 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Aquí está, ¿qué están haciendo aquí? Diga conmigo, reconociendo. Diga conmigo, reconociendo. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer que la hemos regado, que hemos fallado. Y cuando no reconocemos, entonces no vamos a poder pedir un verdadero perdón. Estamos hablando del perdón. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Hermanos, ese corazón tiene que estar tender, tiene que estar suavecito. Ese corazón tiene que aprender a perdonar, hermanos. Porque si tienes un corazón duro, raíces de amargura dentro de ti, hermano, por favor, dice aquí, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Gentes no pueden dormir a veces, tienen insomnios. Gentes están pasando a veces problemas, enfermedades y situaciones. ¿Sabe por qué? Porque el corazón no lo han puesto delante de Dios para pedir perdón. 22. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Había intérprete entre ellos. Entonces el perdón es así: trabaja en la persona que pide perdón y en la persona que va a perdonar. Y entonces José también está trabajando, en el momento que está trabajando con los hermanos de José, también está trabajando en el corazón de José. Y dice José: ellos se están arrepintiendo. Verdaderamente, mis hermanos, están reconociendo que pecaron contra mí. ¿Estás entendiendo esta parte? Y dice, y José, porque José tenía un corazón como el de Dios, porque Dios estaba con él y tenía un corazón alineado al corazón de Dios. Y cuando tú tienes un corazón alineado al corazón de Dios y tú miras el sufrimiento de una persona, tú lo quieres liberar, tú no quieres que esté atado, tú quieres que sea libre, y tú dices: te voy a perdonar porque yo quiero que estés libre, no quiero que estés atado al pecado y a la maldad. Y dice el 24, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simón y lo aprisionó a vista de ellos. Hay gente que son duras. Hay gente que son duras, que miren el sufrimiento de otro y dicen: está bien que le pase, ahí que pague su mal gobierno, ahí que sufra, para que entienda lo que yo entendí. Hermano, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Escuche el mensaje. Génesis 45, 1. Dice que los invitó a comer y estaban comiendo ahí con ellos, y les dio comida, les sirvió y todas esas cosas. Pero en su corazón él sabía que los amaba a sus hermanos. Él sabía que habían hecho mal contra él, pero él quería perdonarlos. Y dice Génesis 45, 1, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él para darse a conocer a sus hermanos. Y le dijo: yo soy el hermano de ustedes, yo soy el que ustedes vendieron, yo soy el que ustedes lastimaron, yo soy el que ustedes hicieron daño, yo soy el que ustedes querían matar, yo soy el que ustedes tenían envidia, pero ahora soy cristiano y es que pensé como cristianos, pues tenemos que hacer eso. Pero les dijo: pero ahora yo he pasado luchas, he pasado pruebas,
y los quiero perdonar. 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo a sus hermanos, verso 3, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Habían sido tocados en ese momento y estaban siendo tocados porque habían visto que habían pecado y habían fallado con su hermano y entonces el arrepentimiento estaban reconociendo, y cuando reconoces y cuando Dios está en ti, el Espíritu Santo te dice y tú empiezas a trabajar dentro de ti y la carne te dice no y el Espíritu te dice sí, y es la lucha que tenemos entre la carne y el Espíritu, pero el Espíritu vence. 14, verso 4. Está bonita esta historia, me gusta. Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mi hermano, qué lindo, qué lindo. Ese es el perdón. Estamos entrando en el perdón. No te voy a decir este es perdón, lo otro no, sino que quiero que lo vayas entendiendo cómo trabaja Dios para que perdones. 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos y hermanas, para los que piensan en solo la perversidad de los hermanos de José, para los que piensan que cómo fue que llegó José a Egipto, esto es una palabra que ya había sido declarada. Esa palabra había sido declarada y eso lo buscan a ustedes allá eso lo buscan ustedes allá en sus hogares, pero esa palabra que había sido declarada aparece allá en Génesis capítulo 15, verso 12. 13 y 14. Eso lo buscan en su casa, ese es un estudio. Dios le esto ya se sabía, que ellos iban a ir a Egipto, que iban a ser esclavos. Dios se lo había declarado a Abraham. Pero es importante que ustedes lean todo esto. Ahora, verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros. Esos versículos que les di de Génesis es para que se den cuenta que había un propósito anterior. El responsable de que esta gente fueran aquí se llama Abraham. Si usted no sabía, se llama Abraham. Por eso yo, como padre, como abuelo, yo estoy agradecido con Dios. Porque vienen mis hijos y mis hijos viene una generación. Pero yo como padre y yo como abuelo, yo soy responsable de las acciones y de las cosas que hago en mi familia. Pero muchos viejos, y digo así porque yo soy viejo, o muchas viejas, perdón, y muchas personas que ya están mayores, perdón, no fue mi intención, no te quise ofender. Pero ya los que son mayores, pues, los que ya somos mayores, a veces no hemos reconocido. Nosotros somos los responsables de la herencia de nuestros hijos. Pero no te traje para condenarte hoy, te traje para decirte el Señor que en Dios hay de salvación para tu familia, de salvación para tus hijos, de salvación para tus nietos. Que tú te preocupes por mirar esos hijos, esos nietos. Cuando no tenías a Dios, hiciste lo malo. Cuando no tenías a Dios, hiciste cosas horribles o feas. Pero para Dios no hay nada imposible de que Él pueda enderezar a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus bisnietos. Lee Génesis allá 15. Y dice 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En la alabanza de hoy, todo lo que el enemigo hace, todas las cosas que se miran para mal, Dios las obra para bien. 8. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa,
y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 50, 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos. ¿Saben de dónde venían? Venían de enterrar a Jacob. El otro día miramos muerte, hoy otra vez. Pero es bueno que nos demos cuenta de que se fueron allá, enterraron a Jacob, y ahí vienen todos los hermanos. ¿Y sabes lo que dice? ¿Sabes lo que dicen ellos cuando vienen del entierro? No, ahora ya no está mi papá. Ahora este sí nos va a justiciar, porque mira lo que le hicimos. Y yo creo que únicamente solo lo que perdonaba era el viejo. Pero ahora que no esté el viejo, ahora sí nos va a agarrar con todo. Así dijeron ellos. Mira lo que dice la palabra en Génesis 50, 14. Y volvió a Egipto y sus hermanos y todos los que subieron con él. Génesis 50, 14. Con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. 15. Aquí está lo que te estoy diciendo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: nos aborrecerá. ¿Sabes lo que dijeron? Quizás se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Ellos todavía no habían pedido perdón verdadero. Muchas veces vas a ir a pedir perdón como una norma, como un protocolo o como un requisito. Pero Dios te va a estar viendo. Si tu corazón es genuino, van a haber cambios en ti y en la otra persona. Si tu corazón no es genuino y tu corazón no es recto delante de Dios, puedes pedir perdón 10,000 veces y la situación no va a cambiar. Pero cuando hay un verdadero perdón, las gentes son cambiadas y transformadas. ¿Me oíste? Y dice aquí que su padre era muerto. Dijeron: quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Hermano, si usted pide perdón verdadero, no espere que le van a hacer mal. ¿Oyó? Si usted pide perdón verdadero, espere que eso se terminó. Pero si usted pidió perdón y todavía sigue contando la misma historia cuidado. Es porque a lo mejor su corazón le está diciendo: no has pedido perdón genuino. 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó. Si ya en aquel tiempo no habían ni videos, en aquel tiempo no habían ni grabadoras, como para que yo estoy haciendo unos mensajes para dejárselos a mis hijos, aparte de lo que digo aquí. Y esos mensajes, cuando ellos los vean, van a decir: oh, mira lo que dijo mi papá. Pero lo van a poder ver y van a poder oír, porque ahora hay video, ahora hay grabaciones. Pero en aquel tiempo no había de eso. Y entonces por eso ellos se aprovecharon de que no había tecnología. Y dice: tu padre mandó antes de su muerte. 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos. Sí, hay personas que están peleando por herencia. No, mi mamá me dijo cuando estaba en vida que esa casa era mía y ahora tú me la quieres quitar. Y aquí está la firma. Y mira, y hasta pagan un abogado chueco y hacen cosas. Hermanos, estoy hablando la realidad de la vida, hermanos. No estoy hablando aquí cosas que no son reales, hermano. Estoy hablando lo que es. Porque estamos hablando con gente real. Gente que ha pasado luchas y pruebas. Gente que tiene que ser liberada por el poder de Dios a través del perdón. De eso estoy hablando. Y dice aquí: ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, porque dijo José: los metí en la cárcel, les di de comer y todavía vienen con cosas. ¿Piensan que no los he perdonado? Ya los perdoné, dice José. ¿Por qué siguen con la misma canción? ¿Por qué siguen con el mismo cuento? ¿Por qué están metiendo a mi padre si mi padre ya murió? ¿Por qué están diciendo esas cosas? A José le duele saber que él los ha perdonado y que ellos todavía no habían aceptado el perdón de José. Génesis 50, 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Ese es el verdadero perdón. El perdón que pidieron antes, las cosas que le dijeron antes, ese no era perdón. Pero cuando humillaron su corazón, cuando reconocieron que habían pecado contra José, ya no pusieron a su padre ni a nadie en medio, sino que ahora dijeron: sí, reconozco,
Reconocemos que hemos pedido perdón. Porque en la primera vez mandaron a decir, ahora ya vienen personalmente. Le voy a hablar por teléfono porque no le puedo ver la cara para pedirle perdón. Hermano, por favor. Génesis 50, 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes hicieron lo malo, les dijo. Ustedes hicieron lo que hicieron, pero yo no soy el que justifica. El que justifica es Dios. Él es el juez. Póngase bien delante de él. 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, hermana, quizás te han robado, quizás te han calumniado, quizás han mentido, quizás han dicho cosas de ti, quizás han hablado, quizás te han visto como el tonto o la tonta y que te quitan y acá y todas esas cosas. Hermano, ya perdona lo que te robaron, hermano. Hermana, ya perdona a los que te ofendieron. Por favor, dile a Dios que te dé un corazón dispuesto a perdonar, un corazón que ya no cargue con esas cosas. Si ya perdonaste, ya perdonaste. Olvídate, mi Dios proveerá todo lo que te falta. Mi Dios va a hacer, Él te va a suplir tus necesidades. Porque Dios está contigo. Él te va a levantar a otro nivel, pero estás viviendo en un nivel bajo porque hay algo allí. Tienes que, y no te estoy diciendo de riquezas, no te estoy diciendo de propiedades, te estoy diciendo de un corazón limpio que puedas sonreír, que puedas dormir bien, que puedas comer a gusto, que puedas sentir paz en tu corazón, que no sientas miedo, que puedas sentir ese gozo de Dios, el gozo que Dios provee, que sientas esa felicidad en ti. Eso era lo que sentía José. Pero sus hermanos andaban preocupados. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cuando haces esas cosas, solo me recuerdo que Jesús estaba allá en la cruz. Los sacerdotes, los fariseos, los publicanos y el montón de gente, crucifícalo, mátalo. Y Jesús, por eso te digo que si eres cristiano y eres hijo de Dios, tienes que tener un corazón como el corazón de Jesús. Lo estaban crucificando, estaba clavado en la cruz y lo volteaba a ver los vituperios. ¿Y sabes qué decía? Perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo soy un hijo tuyo, yo tengo sabiduría, yo tengo entendimiento, yo tengo tu gracia, yo tengo tu amor, yo tengo misericordia, yo he recibido el perdón tuyo. Yo he sido bendecido porque tú me alcanzaste en la perdición. Perdónalos a ellos porque no te tienen a ti, pero yo te tengo a ti, yo tengo todo. Tú estás conmigo, tú me ayudas. Y cuando miras esas cosas, entonces entiendes el perdón porque Jesús nos mostró su perdón. Él no había hecho nada. Él estaba en la cruz, pero Él dijo, perdónalos, Señor, perdónalos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta tarde, en esta mañana, a esta hora, Señor, te doy gracias porque nos estás hablando como iglesia. Yo sé que quieres hacer cosas grandes en esta iglesia, pero primeramente nos estás limpiando. Nos estás pasando por un proceso de arrepentimiento, por un proceso de perdón. Señor, yo no quiero hablar mal de ninguna iglesia. No quiero hablar mal de ningún pastor. Que prediquen como prediquen,
pero yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero que la gente que venga aquí, Señor, pueda ver tu rostro, que puedan sentir tu presencia, Señor, que puedan tener, Padre bendito, el Espíritu Santo trabajando en cada una de las vidas, Señor. Levanta a cada hombre y a cada mujer, Señor, en este lugar, a cada padre, a cada madre, Señor. Tú no nos traes aquí para condenarnos. Si hubieron divorcios, hijos, problemas familiares, pérdidas económicas, maltratos, violaciones, todo lo que haya habido, Señor, perdónalo, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, a que tengamos ese corazón como el de Cristo Jesús, que tengamos ese corazón como el de José, que tengamos un corazón como el tuyo, que nosotros siendo malos, tú nos perdonaste, siendo inicuos y siendo malos, Señor. Tantas cosas que hemos pasado, pero lo que tú quieres hacer es que entreguemos esas cargas, que seamos liberados, que podamos ver, Señor, que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor. Gracias, Padre.